Hola a todos, el tema de exponer hoy son los principios de la termodinámica. Los integrantes de mi grupo son Milton Soto Pizarra, María Isabel Beramendi, Roberto Argoyo Moyo, Elena Flores Escopé, Juan Carlos Cuchayo, Lidia Valdivia Vargas. Como objetivos trazados tenemos objetivo general, comprender las leyes de la termodinámica mediante el desarrollo de los sistemas termodinámicos. Objetivos específicos trazados son describir los sistemas de la termodinámica, entonces conocer, diferenciar y aplicar los principios de la termodinámica, conocer el balance de un sistema cerrado y abierto y sus respectivos balances. Como introducción, muy bien sabemos que la termodinámica puede definirse como el estudio de las propiedades de sistemas macroscópicos en equilibrio. También sabemos que una máquina térmica es un dispositivo que va a transformar la energía interna en trabajo. También sabemos que el calor que cede una fuente de alta temperatura hacia otra fuente de baja temperatura, la misma provoca un trabajo mecánico. Después el resto es expulsado al recipiente de menor energía. En marco teórico vamos a hablar sobre qué es un sistema, un entorno, un universo y límite entre sistemas. Bien sabemos, como vemos en la imagen, el límite del sistema está entre el sistema y el entorno. También sabemos que el universo es la sumatoria del sistema más el entorno. En marco teórico, sistema. El sistema no es más que el lugar donde nosotros realizamos nuestro estudio. Puede ser ya un recipiente que puede contener un líquido o un gas, pero para estudiarlo. Esta superficie puede ser real o ficticia. El entorno también es conocido por los alrededores de un sistema, es la parte del resto del universo más cercana al sistema y con el cual puede interactuar directamente. Tenemos tipos de sistemas. Los sistemas abiertos son aquellos que intercambian masa y energía con el entorno a través de las fronteras. Como ejemplo tenemos una olla con agua hirviendo. Esta, ¿cómo intercambia masa? Intercambia masa que una vez que el agua hierve en la olla, al entorno esta masa se transfiere a través de vapor. Los sistemas cesados. ¿Qué son los sistemas cesados? Son aquellos que solo pueden intercambiar energía con el entorno, pero no materia, ejemplo el termo. Los sistemas aislados son aquellos en los que no se pueden intercambiar masa ni energía a través de las fronteras, como ejemplo tenemos una bomba de Gatica. Las variables de proceso. Podemos decir que las variables de proceso son denominados igual parámetros o variables termodinámicos. Estas son la presión, el volumen, la temperatura, la tensión, energía, campo eléctrico, etc. Estas pueden ser medidos experimentalmente. También sabemos que el estado termodinámico de un sistema está determinado por el conjunto de valores que asuman sus variables termodinámicos. También cuando el estado de un sistema no cambia con el tiempo, se dice que está en equilibrio. En este caso los valores paramétricos termodinámicos son un conjunto y permanecen constantes. El estado de equilibrio de un sistema está determinado por unas pocas variables termodinámicas. Estas variables pueden determinar todas las otras variables del sistema. Las propiedades que solo dependen del estado de la materia se denominan funciones de estado. Las variables de proceso. Las variables de proceso siempre están en función de alguna otra variable. Por ejemplo, tenemos aquí la temperatura que está en función de la masa, presión y el volumen. Ecuaciones de estado. Tenemos la ley de Boyle que nos dice que el volumen es inversamente proporcional a la presión. Tenemos la ley de Charles que nos indica que el volumen es directamente proporcional a la temperatura. Tenemos la ley de Avogadro que nos indica que el volumen es directamente proporcional al número de moles. Y esta no es más que la ecuación de la ley combinada de los gases. El volumen es igual a la R, que es la constante de los gases, por el número de moles temperatura sobre la presión. Las variables termodinámicas se pueden clasificar en dos categorías. Estas son conocidas también como las propiedades termodinámicas. Tenemos propiedades intensivas. En palabras breves, resumiendo, las propiedades intensivas son las que no dependen de la cantidad de materia del sistema termodinámico. Ejemplo, tenemos la presión, la temperatura, el potencial químico y dentro de ellas también está la densidad. Tenemos las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas sí dependen de la cantidad de materia del sistema y estas son la energía, la entropía y la energía de flujo. Aquí tenemos que la ecuación que la entalpía es igual a la energía más la presión por el volumen. Si quisiéramos derivar la entalpía, tenemos que la derivada de la entalpía es igual a la derivada de la energía interna más la presión por la derivada de la segunda, que en este caso es el volumen, más el volumen por la derivada de la primera, que es la presión. Los principios de la termodinámica. Tenemos la ley cero. La ley cero establece que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, estos están en equilibrio entre sí. La primera ley nos indica o nos refleja la conservación de la energía, la cual nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquí tenemos en la imagen el sistema, el delta de energía interna. El sistema, cuando cede trabajo al entorno, es con signo positivo. Cuando el entorno cede trabajo al sistema, es signo negativo. Cuando el entorno cede calor al sistema, tiene signo positivo, y cuando el sistema cede calor al entorno, tiene signo negativo. También sabemos que el delta de energía no es más que la energía de entrada menos la energía de salida. Entropía.
La entropía se define como el grado de desorden de las moléculas dentro de un sistema. Este principio establece la irreversibilidad de los fenómenos físicos, especialmente los procesos de intercambio de calor. Como pueden ver en esta gráfica, de que en un punto el cambio de entropía va a tender a cero y en otros puntos va a ser variable. En estos puntos variables van a ser cuando la temperatura cambie de un sistema o el calor aumente o reduce. La entropía se aproxima a cero cuando el sistema tiende a cero absoluto su temperatura. Otro enunciado nos dice de que es imposible llegar a cero absoluto en un número finito de etapas. Si es que el caso de que un sistema llegara a cero, nos dice todos los procesos se detienen. O sea que las moléculas de los átomos se detendrían y los átomos se detendrían. Aquí podemos ver claramente en esta imagen de que el grado de desorden de un sólido va a ser menor a la de un gas. Aquí también podemos observar el incremento de entropía dependiendo a las fases que tiene de una materia. Como les decía anteriormente, la entropía está dada proporcionalmente al cambio del calor a una temperatura dada. En sistemas en equilibrio o reversibles, el cambio de entropía va a ser igual a cero. O sea, nos está diciendo de que el cambio de entropía en el sistema más el cambio de entropía en el entorno va a ser a cero. Para sistemas irreversibles, el cambio de entropía en el universo va a ser mayor o igual a cero para un proceso irreversible. Este reversible normalmente se aplica a sistemas naturales como la vida real, ¿no? Se puede decir. Y que siempre va a tender a incrementarse. Podemos combinarlos con la primera ley, que va a estar dado con cambio de energía interna, el cambio de entropía a una temperatura menos la presión por cambio de volumen para procesos reversibles. Mi calor va a ser igual a un calor reversible. De estos salen los enunciados de Claus, que nos dice de que un sistema no puede funcionar con un solo calor. O sea que nos dice de que la transferencia de calor siempre se va a llevar a cabo de un sistema caliente a otro frío. Para que ocurra lo contrario, tendría que el sistema recibir trabajo de alguna forma. Otro enunciado, Kelvin, nos dice de que es imposible crear una máquina con eficiencia al 100%. Siempre hay un rechazo de energía en el sistema. Esto nos quiere decir de que el calor que le demos al sistema no se va a llevar a cabo al 100% la conversión a trabajo. Siempre va a haber una cantidad de energía desperdiciada. Y aquí podemos ver en sumatorias o balances de entropía. Energía libre de Gibbs. Energía libre de Gibbs nos indica de que si una reacción va a ser espontánea o no espontánea. Las reacciones espontáneas normalmente ocurren en una sola etapa, que es irreversible. Aquí podemos ver en esta gráfica, en un compuesto A más un compuesto B, va a necesitar una energía de activación o una energía para que ocurra la reacción. Para una relación de energía libre de Gibbs está dada a temperatura constante y a presión constante por el cambio de energía de entropía menos la temperatura por el cambio de entropía. Esto es a una temperatura y una presión, que podemos decir que es a temperatura ambiente si una reacción se va a llevar a cabo naturalmente, si solo mezclamos sin dar calor. Para ver si a otras temperaturas podemos usar esta relación que está dada con el constante de equilibrios, y así podemos hallar si a otra temperatura y a otra presión esa reacción se va a llevar a cabo naturalmente o no. Cuando el cambio de energía libre de Gibbs va a ser menor a cero, este nos indica de que la reacción necesita o libera energía química. Cuando mi cambio de energía libre de Gibbs sea mayor o igual a cero,
requiere energía para que se lleve a cabo la reacción. Bien. Con todo lo aprendido hasta ahora vamos a tratar de hacer balances para sistemas termodinámicos. En esta imagen podemos ver un motor Stirling que funciona a vapor. Aquí podemos ver un motor de 4 tiempos que funciona a vapor. Este es un proceso ideal que nos hemos trazado, que cumple todos los procesos posibles de la termodinámica. Del punto 1 al punto 2, como podemos ver, todos mis puntos varían. Las líneas amarillas son mis isotermas, temperaturas constantes. Una isoterma que es diferente a la isoterma 2, o sea que mi temperatura 1, mi temperatura 2 va a ser diferente. Mi presión 1, mi presión 2 es diferente. Mi volumen 1, mi volumen 2 también es diferente. Esto nos quiere decir de que para que este fenómeno ocurra, mi calor o mi calor tiene que ser constante. Este proceso es un proceso adiabático. Como es un proceso adiabático de calor constante, podemos decir de que mi entropía va a ser constante, porque está dado mi entropía directamente proporcional al cambio de energía en forma de calor. Del punto 1 al punto 3, mi presión es constante, mis temperaturas son variables y mi presión variable. Es un proceso isocórico. Del punto 1 al punto 4, mi presión es constante. Mis dos temperaturas van a variar y los volúmenes son variables. Es un proceso isobárico. Del punto 4 al punto 5, mi isoterma, como pueden ver, choca con ambos puntos. Entonces, este punto, mi temperatura 4 y mi temperatura 5 son iguales. Es un proceso isotérmico. Del punto 5 al punto 1 es un proceso isobárico, al igual que del punto 2 al punto 3. Como pueden ver, aquí están todas las indicaciones. Ya, vas a proceder a hacer balances para cada punto. Del punto 2 al punto 3, del punto 1 al punto 5, mis volúmenes son constantes. Podemos despejar el volumen de mi ecuación de los gases ideales que hemos aprendido a cómo hallarlos anteriormente. Decimos que mi volumen 5 es igual a mi volumen 1 y reemplazamos con la ecuación de los gases ideales despejada. Y nos da de que mi temperatura 1, mi presión sobre mi presión 1 va a ser igual a mi temperatura 5 sobre mi presión 5. Para un balance de energías, como sabemos bien, mi trabajo está dado por presión por diferencia de volumen. Como no hay cambio de volumen, mi trabajo es cero. Decimos de que mi energía interna va a ser igual a mi calor. El calor va a estar dado a la diferencia de energía interna 2 menos la energía interna 1, que esto está aproximado a calor específico a volumen constante por variación de temperaturas. Para el punto 1 y 2 es un proceso adiabático, calor constante. En este punto hacemos un artificio de que añadimos un constante K, que es dado por capacidad constante de calor específico a presión constante, calor específico a volumen constante. Para cada compuesto o sustancia varía esto dependiendo de su composición. Decimos de que mi presión por volumen elevado a una constante va a ser constante, va a ser otra constante. Y podemos despejar de esta ecuación. Presión 1 sobre presión 2 va a ser volumen 2 sobre volumen 1 elevado a una constante. Para nuestro balance de energía decimos de que mi calor va a ser 0. Si despejamos calor, mi energía interna más mi trabajo va a ser igual a 0. Que usando la definición de entropía podemos en función a las derivadas podemos decir de que mi energía interna más mi trabajo va a ser igual a 0. Con esta relación podemos llegar a que mi entropía va a ser igual a mi trabajo. Esto está muy relacionado con el calor específico a presión constante por el cambio de temperaturas. Usando estas relaciones despejamos mi trabajo, que va a estar dada por la relación la constante de los gases sobre nuestra constante K que hemos definido anteriormente, menos 1 por el cambio de temperaturas. Para el proceso 3 y 4 es a presión constante. Mi presión 3, mi presión 4 es igualmente que la anteriores. Despejamos de la ecuación de los gases ideales, obteniendo mi temperatura 3 sobre mi volumen 3 va a ser igual a temperatura 4 sobre volumen 4. Para balance de energías se mantiene tal como cual. Podemos usar sus definiciones de cada uno y así hallar lo que nos pide la ecuación o lo que queramos hallar el problema que nos plantean. Para el punto 4 y 5 mi temperatura
4 es igual a mi temperatura 5. Mis temperaturas son constantes, es un proceso isotérmico. Despegando de la ecuación de los gases ideales, tenemos aquí mi presión 4 por mi volumen 4 va a ser igual a mi presión 5 por mi volumen 5. Para nuestro balance de energías, nuestra energía interna va a ser igual a 0, porque está dado por la diferencia de temperaturas. Y la diferencia de temperatura en este caso es 0. Nos despedimos con esta frase: nuestros mejores éxitos vienen a menudo después de nuestras mayores decepciones.